Bueno, ¿qué tal? Buenas, una semanita más aquí en mi rincón de pensar, en el episodio número 18, en el podcast Lo que te puede ayudar. Hoy también os traigo una entrevista, estamos aquí en racha y bueno, es una entrevista a una persona bastante especial para mí, es una persona a la que quiero y admiro mucho, se llama Daniel Rodríguez y nos conocemos desde hace muchísimos años. Dani y yo nos conocemos porque, bueno, yo practiqué remo durante toda mi niñez y mi adolescencia. El remo olímpico es un deporte bastante exigente, bastante duro, que desde bien pequeño te enseña a tomar decisiones, a ser responsable, a tener disciplina si quieres, digamos, que conseguir objetivos. Es un deporte exigente y bueno, es por esto que de alguna manera quería hablar, que Dani hablase con nosotros, que nos contase un poco la experiencia, porque quería que él expresase tanto su vivencia con el remo en particular también, como su experiencia como entrenador, es decir, cómo él lidia y ayuda a deportistas de élite en este deporte, ¿no? Entonces, Dani es jefe de entrenadores de la Federación Española de Remo y además es coordinador general de la Federación Catalana de Remo. Tiene muchísimos años de experiencia, ha estado vinculado con este deporte desde bien pequeñito también, digamos que lo conoce al dedillo y además conoce también todas, digamos, las problemáticas, las gestiones, los retos a los que se enfrentan tanto deportistas como entrenadores, ¿no? En este deporte. Entonces, quiero callarme yo ya y quiero darle paso a él. Y lo primero, como siempre, Dani, pues me gustaría que te presentases y que dijeses más o menos quién es Daniel Rodríguez Verdú. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por la, por la invitación y por la presentación. Y bueno, pues Daniel Rodríguez Verdú a día de hoy es pues, una persona que es padre de familia con 3 hijas y mujer, y actualmente pues bueno, una persona que está implicada en 2 proyectos profesionales o que está ejerciendo como jefe de entrenadores de la Federación Española, como tú has dicho, como coordinador general de la Federación Catalana. Y bueno, es un poco lo que yo estoy haciendo cada día, ¿no? Tengo una relación con mucha gente, sobre todo pues, en el sentido de que tienes que ir gestionando tanto a entrenadores que son compañeros de trabajo como deportistas. Y sí que es verdad que es una situación en la que, bueno, día a día tienes que ir gestionando y tienes que ir viendo perspectivas de diferentes personas e intentar ayudarlas a conseguir sus objetivos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, soy una persona involucrada a nivel profesional con los proyectos que tengo y también involucrada con mi familia, ¿no? Soy padre de 3 niñas y la verdad que estoy encantado de esa función que también ejerzo e intento aprovecharlo al máximo, tanto la perspectiva profesional como la perspectiva familiar. Muy bien. Bueno, Dani y yo nos conocimos en el Club de Regatas de Alicante hace ya muchos, muchos años. Me gustaría que hicieses un breve resumen un poco de tu vida con el remo, ¿vale? Pues eso, cómo empieza básicamente y cómo acabas siendo, pues desde un deportista palillito que remaba con su hermano gemelo y otros amigos suyos, a ser jefe de entrenadores de la selección española de remo. Me apetece que resumas un poco esa trayectoria. Pues mira, yo empecé remando con 13 años gracias a una amiga de Guardamar, que me acuerdo que me decía siempre el detalle: tú si quieres estar fuerte y ser guapo y tal, tienes que hacer remo, tienes que hacer remo. Y bueno, pues en aquella época de juventud y de adolescencia, pues empecé a remar. Además, me acuerdo que en Alicante hay 2 sedes del club de regatas, está la del tiro de pichón y la de la zona del centro, y yo fui primero a la zona del tiro de pichón porque es la que estaba, digamos, en la zona del mar, ¿no? Yo el remo olímpico no lo conocía, porque de hecho esta amiga me hablaba del remo de banco fijo de otra modalidad.
Entonces fui allí al club de regatas, me dijeron, no, tienes que ir a la otra sede. Y en la otra sede pues entré y el primer día ya me presentaron a nuestro amigo Carlos y, y bueno, y ahí empecé. Empecé a entrenar. Me acuerdo que había mucho físico, solo remábamos los fines de semana por las condiciones que teníamos y poco a poco me fui enganchando. Ese mismo año fui al primer Campeonato de España, que fue el Legutiano. Mira, justo este fin de semana está siendo también el Campeonato de España el Legutiano. Y bueno, ahí nos enganchamos. Al año siguiente se apuntaron mis dos hermanos, Edu y Miguel, también el mayor. Y bueno, ahí fuimos entrando en la dinámica y hicimos buenas amistades, entre ellas pues tú evidentemente y tus hermanos. Y, y ahí fuimos enganchados. Y luego pues resulta que yo cumplía 18 años, acababa la temporada como juvenil de segundo y en este caso pues Titina, que era la hermana de Carlos que también estaba de entrenador, lo dejaba y fue Carlos cuando me dijo, oye Dani, ¿qué te parece si me ayudas con las categorías infantiles? Y bueno, empecé con, me llamó y dije, ostras, pues ya era el primer trabajo, estaba en el remo y yo tenía también esa sensación de que me gustaba un poco la enseñanza, la docencia y la verdad que no tengo el recuerdo de que dudase y enseguida le dije que sí, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar con 18 años como entrenador en las categorías inferiores del club y poco a poco, pues bueno, Carlos también a nivel profesional se hizo bombero, empecé a tener un poquito más de funciones, un poquito más de responsabilidad en el club y ahí seguí hasta que llegué a ser el entrenador responsable del club y eso ya pues te estoy hablando del 2001, cuando la Federación Catalana de Remo inicia un programa de tecnificación asociado al Mundial de Bañolas 2004. Entonces, nosotros teníamos allí una deportista que era Alba, era muy buena deportista y estaba dando muy buenos resultados. Y desde la Federación Catalana me llamaron y dijeron, oye, Dan, estamos haciendo este programa, ¿qué te parece si os venís tú y Alba a entrenar aquí con el grupo? Y también, pues bueno, lo hablamos con el club nos facilitó todo mucho, íbamos subiendo cada X fines de semana Alba y yo desde Alicante a Bañolas, hasta que llegó un momento que, bueno, los dos entrenadores que estaban en Bañolas, Gonzalo Briones y Bien Befront, pues me propusieron ser entrenador del programa de la Federación Catalana para Bañoles 2004. Y bueno, la verdad que a nivel personal en Alicante, pues ya había acabado la carrera, tenía ganas de empezar con el doctorado, me matriculé en el doctorado con la UNED, por tanto lo podía hacer a distancia y dije, pues oye, me voy. No me ataba, lo había dejado, pues ya no tenía ninguna relación personal importante y me fui para allá en el 2002. Y dije, bueno, me voy 2 años, acaba el Mundial, me voy 2 años, tengo una experiencia, luego vuelvo y ahí empecé. Esos 2 años estuve con la Federación Catalana, 2003-2004, colaborando con ellos. Ahí ya tuve pues que tratar con deportistas muy jóvenes y evidentemente yo en ese momento no era consciente, pero bueno, poco a poco vas viendo que vas teniendo ciertas habilidades pues para trabajar con deportistas, para tratarlos, para intentar convencerlos de que hay que ir por esta línea, que no hay que hacer esto y la verdad que me sentía bastante cómodo. A partir de ahí, en el 2005, pues siempre tenía en la cabeza, bueno, yo quiero volver a Alicante, quiero estar allí, y bueno, hice el amago de volver, tú lo sufriste bastante, Sí. porque habíamos hablado de que trabajaríamos en el club y bueno, tenía ya todo firmado, ¿no? Tenía firmado con la Federación Valenciana de Remo, lo tenía firmado con el club y duré un mes en Alicante. Mm. Duré un mes, me acuerdo perfectamente que estaba en la habitación de mi casa y cogí el teléfono, llamé a Bienve, estaba muy emocionado, prácticamente llorando, le dije, Bienve, quiero volver. Y Bienve me dijo, Dani, pues tienes las puertas abiertas. Entonces automáticamente pues era lo que sentía en ese momento, ¿no? Y creo que siempre lo cuento en algunas anécdotas, cuando alguien tiene que tomar una decisión, yo creo que tenía la decisión clara que quería volver a Alicante,
pero también tuve la decisión muy clara que quería volver a Bañolas. Entonces, creo que eso es algo que ya no se me pasará nunca por la cabeza, ¿no? Porque en ese momento hice la intención de volver y vi que no. A partir de ahí, pues volví otra vez a Bañolas, aquí ya estamos en el 2005, continué trabajando con la Federación Catalana hasta el 2000, hasta el 2010, ¿vale? Y en medio ya, empezando a trabajar con la Federación Catalana, pues la Federación Española también pues, llamó a la Federación Catalana y, oye, nos gustaría contar con Dani para trabajar con las categorías más inferiores, ¿no? En este caso ya son juveniles y sub-23. Y ahí empecé en el 2004 ya trabajé, en el 2005, 2006, 2007 no, pues esos años sí que estuve con el grupo de juveniles que iba a la Copa Juventud. Y en el 2008 fui a mi primer mundial con un equipo sub-23, una experiencia pues muy gratificante y muy bonita para mí, que la recuerdo con mucha alegría. Y luego, pues bueno, ya tenía la sensación de que quería hacer algo más, ¿no? Ya empezaba, pues bueno, tenía un cierto cansancio, no te voy a engañar que en ese momento tenía un cierto cansancio y a partir del 2010, 2011, pues me centré un poquito más en la universidad. Me contrataron como profesor asociado en el 2008 en la Universidad de Girona como profesor asociado en la Facultad de Económicas, porque yo, pues bueno, he sido desde el 2000, desde el 96, desde 1996 fui entrenador de remo, pero bueno, yo seguía estudiando y estudié Administración y Dirección de Empresas y Economía, o sea, poco que ver. Pero bueno, al final todo se conecta, luego lo comentaré. Y en el 2009 continuaba, en el 2011, a mitad del 2011, dejé el remo 100%. Acabé la última competición internacional, el Mundial de Ámsterdam Sub-23, y me acuerdo que estaba yo solo en la grada y también se me cayó un poquito la lagrimita porque sabía que era un punto y aparte. Y a partir de ahí del verano del 2011 me centré en la universidad. Me centré pues en ejercer de profesor asociado, que era como estaba contratado, y luego con la intención de hacer el doctorado, en banca ética. ¿Vale? Me había comprometido con mi padre en su momento y supongo que eso también fue algo que me influía. Y sí que es verdad que la universidad disfrutaba mucho, ¿vale? Pero haciendo el doctorado me acuerdo que me sentaba en esta misma mesa donde estoy ahora y era algo que no me llamaba. Me costaba muchísimo. Por un lado, disfrutaba mucho dando las clases, pero por otro lado el tema de la investigación no me gustaba. A partir de ahí pues empecé a echar currículums, a ver si trabajaba en otro sitio. Me llamaron en una fundación, la Fundación para la Creativació en Girona, y estuve ejerciendo, digamos, de voluntario y haciendo algunas faenas. Y luego otro gran punto de inflexión, ¿vale? Es cuando en el 2013 Bien Befront, que era el responsable de la Federación Catalana, se decide irse a Chile, decide emprender un nuevo proyecto profesional, decide irse a Chile, ¿vale? Y es cuando me llama y me dice, oye, Dani, yo me voy a ir y estoy pensando en ti pues, para que seas el director técnico de la Federación Catalana de Remo. Y bueno, dije, pues bueno, déjame que me lo piense y te diré algo. Pues realmente me costó poco pensármelo porque estaba en una situación, estaba en una situación en la que había visto que el tema de la docencia me gustaba mucho y no el de la investigación. Por tanto, ahí la respuesta fue claramente que volvía, y aquí coincidió que por cambios en la estructura de la Federación Catalana, pues el que era el gerente económico también lo despidieron, y aquí es donde se conecta un poquito lo que te decía antes, ¿no? Yo al ser licenciado en Administración de Empresas y en Economía, pues cumplía un poquito los dos perfiles. Cumplía el perfil de poder hacer la gestión deportiva, que ya había tenido la experiencia de años anteriores, y tenía el perfil de poder hacer la gestión económica de la federación. Entonces, a partir de ahí, pues en el 2013 fue cuando empecé de coordinador general de la Federación Catalana. Entonces, ¿cómo luego llego a jefe de entrenadores de la Española? Pues mira, en el 2013, cuando empezó la Federación Catalana, había una embarcación de dos deportistas catalanes que ya habían sido subcampeones de Europa en el 2012, y al entrar yo como entrenador de la catalana, pues asumo la responsabilidad de entrenarles a ellos.
Entonces, durante el 2013 soy su entrenador, durante el 2013, 2014, 2015, ¿vale? Y en el 2015, pues, conseguimos la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río. Paralelamente, también la Federación Catalana junto a la Federación Española emprendimos el proyecto de hacer un dossín de chicas, porque el bote que te comentaba antes era el dossín de chicos. Emprendemos el proyecto de hacer un dossín de chicas con el objetivo también de estar clasificados para Río. Y la verdad que también salió muy bien, porque llegaron a la repesca mundial, que es la regata que te permite optar a los Juegos si no te has clasificado en el Mundial. Llegamos a la repesca de mayo del 2016, ganaron la regata y se clasificaron para los Juegos. Por tanto, pues bueno, evidentemente con un grupo de compañeros detrás, ¿vale? Pero conseguimos pues clasificar a 2 botes para los Juegos Olímpicos, con lo cual pues fue algo bastante importante para nosotros y para el remo en general, porque de hecho en el 2012 no había habido participación de remo en los Juegos Olímpicos y en el 2008 había habido, pero gracias a una invitación que nos hizo la Federación Internacional. Y ahí hago yo un Tanto, inciso porque es que quiero que la gente que no lo sabe tenga en cuenta lo difícil que es conseguir meter a deportistas en los Juegos Olímpicos, en un deporte como es el remo, pues eso, que digamos que nos pasan por encima muchos países, corrígeme que si me equivoco, pero nos pasan por encima muchos otros países que tienen el remo en su cultura deportiva de diario, ¿no? Lo complicado que es clasificar a deportistas en los Juegos Olímpicos y que llevábamos, digamos que 8 años, ¿no? 2 Juegos Olímpicos de sequía, porque en el primero ese fuimos invitados, en el segundo nadie se clasificó y fue cuando entraste tú y con tus compañeros cuando volvisteis a meter a España en los Juegos Olímpicos en el deporte del remo olímpico, ¿no? Sigue, sigue. correcto, correcto. Entonces, claro, nosotros todo eso lo hicimos, digamos, eh, autorizados, por decirlo de algún modo, por la Federación Española de Remo, ¿vale? Porque nos ayudaban en todo eso, pero sí que es verdad que mucho trabajo venía desde la Federación Catalana. Los entrenadores éramos todos catalanes y, de hecho los deportistas también fueron todos catalanes, ¿no? Y nos presentamos pues en Río 4 deportistas catalanes y 2 entrenadores. A partir de ahí, esto estamos hablando del 2016, a finales del 2016 hay elecciones en la Federación Española, ¿vale? Pues bueno, se consigue cambiar un poco la dinámica porque hasta el momento había habido un presidente prácticamente más de 20 años, se consigue cambiar la dinámica y el grupo de personas que mueve ese cambio político, pues considera que yo puedo ser un poco la persona que se encargue de coordinar todo el remo a nivel de alto rendimiento nacional. Entonces, a partir de ahí es cuando, tras las elecciones, pues soy nombrado jefe de entrenadores de la Federación Española y es cuando empieza también pues, esa función de coordinar el remo a nivel nacional en la parte más de alto rendimiento. Y desde el 2017, pues desde finales del 2016, principio del 2017, hasta ahora, pues sigo compaginando esas funciones de coordinador general de la Federación Catalana y jefe de entrenadores de la Federación Española. Vaya, pues mira, cuando contabas la historia, bueno, estabas resumiendo que alucino la facilidad que tenéis para recordar fechas, porque yo soy nefasta para los años, siempre lo hemos comentado, pero lo que más me llama la atención, Dani, es que, bueno, aparte de que esa carrera es hacia arriba, o sea, que me parece que siempre ha sido, pues eso, escalando, ¿no? Subiendo por esa escalerita, que has tenido, pues, 2 momentos también como de inflexión, ¿no? Más o menos, Ujú. en los que al final te decantaste, o sea, te decantas siempre por el remo, o sea, o por lo menos en esas dos ocasiones pasadas te habías decantado por el remo, ¿no? O sea, al final lo que te había tirado es un remo y un remo de élite, no un remo de recreo, por así decirlo, ¿no? El hecho también de la docencia, o sea, el hecho de la labor del entrenador, que al final es como el docente de alguna manera en esto. Y es como
pues eso, como el que los veo como un patrón común, ¿no? Al final, ¿qué es lo que a ti te tira? O sea, ¿qué es eso que a ti te gusta tanto de ser entrenador? ¿Qué es lo que a ti más te gusta de la labor que tú haces en tu día a día? A ver, es una pregunta, es una buena pregunta, ¿no? Lo que sí que tendría que decirte antes de responder es que yo creo que eso ha ido cambiando a medida que yo he ido evolucionando, pues tanto como persona como entrenador, eh, eso ha ido cambiando, ¿no? Yo, la mayor satisfacción es ver la confianza que el deportista te transmite, ¿no? En el sentido de que tú puedes estar hablando con un deportista y a nivel técnico le estás corrigiendo una cosa y claro, cuando tú lo estás viendo desde fuera, el remero está sintiendo desde dentro y tú le estás comentando una cosa y el deportista hace el clip, la nota y dice, ahora, pues evidentemente es ese feedback que tú estás dando desde fuera, el deportista lo está viendo, lo está ejecutando y está teniendo un resultado a nivel de rendimiento en la embarcación. Esa es una satisfacción personal que a los entrenadores, pues bueno, por lo menos en mi caso, tengo, ¿no? El hecho de ser capaz de transmitir cosas y que el deportista las reciba para obtener, digamos, un beneficio que es que vaya más rápido. Eso yo creo que es lo que ha primado durante gran parte de mi carrera como entrenador. Pero también tengo que decirte que los últimos años, en los que sí he seguido ejerciendo de entrenador, pero sí que es verdad que menos por mi carga de trabajo a nivel de organización en las otras parcelas, sí que es verdad que en los últimos años también una de las cosas que más satisfacción me ha dado es que los deportistas vengan a comentarte un problema. O sea, que realmente hayas generado ese lazo de unión entre los deportistas y cuando un deportista tiene un problema, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel académico, ya sea a nivel de remo, y viene y se abre contigo para exponértelo, pues eso sí que es verdad que también ha sido algo que he descubierto y que me ha generado, no te voy a engañar, una sensación de bienestar, ¿no? De satisfacción personal, en el sentido de que ellos se abren contigo, te cuentan cosas personales, confían en ti y luego, evidentemente, tú desde tu perspectiva y con la mejor intención posible, pues tratas de darle tu opinión, tratas de darle la experiencia que tú has tenido si has pasado por ello e intentas pues, oye, ayudarle en la medida de lo posible. Entonces yo creo que esas son las dos fases que yo he vivido como entrenador, ¿no? Una primera fase más enfocada plenamente en el rendimiento deportivo y una segunda fase en la que está claro que el rendimiento deportivo es importante, pero también en la posibilidad de poder ayudarles, ¿no? Y de impulsarles a conseguir sus objetivos. Ya, es esa fase a lo mejor más del coach, ¿no? De una Sí. persona que, o sea, que va más allá de lo que tú dices. Sí, el rendimiento deportivo es importante, pero al final estamos lidiando con personas y bueno, no son maquinitas que suben a un bote y tienen que aplicar la técnica bien y tienen que hacer el entrenamiento que toca, porque hay veces que te levantas y eso nos pasa a todos los humanos que hacemos cosas, que hay días que te levantas y no quieres ir a entrenar, o hay días que te levantas y no te apetece nada trabajar, o hay días que te levantas y estás peor y no rindes. Entonces, en el caso de los deportistas me refiero, como es algo tan, pues eso que tan de objetivos, tan de tener que rendir para que luego el día de la competición saquen lo mejor que tienen, encima a largo plazo, porque son competiciones que tienen que hacer cada año. O sea, entiendo que ya no es solamente lo que tú dices, no es solamente que rindan a nivel físico, es que rindan también a nivel emocional. Y si que de alguna manera encuentran una persona en la que confían y en la que con experiencia, que les puede entender, porque yo creo que el punto aquí es que tú les comprendes, ¿no? O sea, que de alguna manera puedes sentir o saber un poco lo que pueden estar sintiendo, pero por tu experiencia con muchos de ellos, corrígeme si me equivoco. Sí, esa es una parte importante en el sentido que al final, quieras o no, pues yo también fui deportista, no del nivel de algunos de los que entrenan, pero también fui deportista y vas adquiriendo esa experiencia personal y te vas enfrentando a cosas que son cosas a las cuales está
enfrentando el remero, ¿no? Entonces intentas darle una perspectiva, una visión para que ellos puedan comprender que no solo ellos han pasado por esa situación, sino que hemos pasado muchos de nosotros y hay diferentes herramientas que te pueden ayudar a gestionarlas. Entonces, yo creo que esa es una parte importante, pero hay otra parte importante que me acuerdo perfectamente que fue, digamos, en el 2016, no, perdona, 2016 no fue posterior al 2016, sería 2018, ¿vale? Yo, cuando antes has dicho de los años, yo me acuerdo por los años por las regatas. O sea, primero pienso en la regata y luego digo, vale, este fue el 2018. Entonces, fue en el 2018 hablando con una deportista que me dijo una frase que me marcó, ¿no? Y me dijo, Dani, es que cuando hablo contigo tengo la sensación de que no me juzgas, ¿vale? Y creo que eso creo que es muy importante, ¿no? Cuando el deportista o cuando una persona, tú te quieres abrir con ella y quieres comentarle algo y realmente tienes la sensación de que esa persona no te está juzgando, yo creo que te abres mucho más a comentar las cosas, ¿no? Y eso, ya te digo, fue en el 2018, en julio del 2018, cuando me lo dijeron, y esa frase hizo clic en mi cabeza, ¿no? Y decía, ostras, qué, qué, qué enseñanza, ¿no? Me ha dado ahora, un deportista me dio la enseñanza a mí en ese momento, ¿no? La importancia que tiene realmente escuchar a una persona y escucharla, pues oye, abiertamente, sin estar juzgándola, sin estar intentando cortarla y darle tu opinión, sino, oye, permitir que esa persona te explique cuál es su situación, cuáles sus sentimientos y a partir de ahí, pues con la mayor honestidad posible, pues tú trasladarle su opinión. Por tanto, creo que el hecho de escuchar sin juzgar en este sentido es otra de las cosas que considero muy importantes. Tú, así a nivel general, ¿cuáles son las típicas situaciones que ves en los deportistas? ¿Que les preocupan? ¿Cuáles, ¿cuáles son sus desafíos? A ese nivel de... Además es que lo malo, entre comillas, del deporte del remo es que además no te da para vivir. O sea, todos estos deportistas son chavales que están estudiando otras cosas o trabajando, o bueno, a lo mejor tienen la suerte de solo estar entrenando y con su beca, ¿no? Poder estar ahí, pero es un deporte que además de ser súper sacrificado, porque es pues uno de los más pues eso, duros que hay por el tipo de competición que tiene, pues que además, pues eso, como no es un deporte de, pues como el fútbol o otros más conocidos, obviamente, pues no te puedes dedicar 100%, ¿sabes? Totalmente tu cabeza al mundo deportivo. Hay veces que tienes que también lidiar con otras cosas. Entonces, ¿cómo lidias? O sea, qué problemáticas te traen normalmente? ¿O qué patrones ves tú iguales? Vale, pues sí que tengo alguno para comentarte, ¿vale? Voy a intentar no mezclarlos, que quede claro. Uno creo que bastante común es que tienen la sensación de no llegar a todo, ¿vale? O sea, tú lo has comentado, ¿no? Están estudiando y están entrenando. Entonces, vienen a la oficina a comentarte, oye, Dani, que no puedo con todo. O sea, tengo un examen mañana, tengo este entrenamiento, de aquí a 2 semanas nos vamos a esta regata, estoy muy agobiado. Y es un patrón bastante común, el cual, pues bueno, yo intento ayudarles con una frase que también, pues bueno, aprendí hace algunos años y está claro que no es inventada por mí, sino que la escuché, que es pues, oye, el famoso momento presente del aquí y el ahora, ¿no? O sea, al final siempre les digo la frase, yo estoy seguro que tú cuando estás estudiando estás pensando en remo y cuando estás remando estás pensando en estudiar y todos hacen así con la cabeza. O sea, entonces ahí es cuando más les intento decir, pues oye, vamos a intentar organizarnos de una manera en la que, oye, si tú tienes que estudiar, pues bueno, estudia 1 hora y media, aprovecha bien el tiempo, céntrate ahí en estudiar y luego, pues a nivel de entreno, en una época que estás de exámenes, en lugar de entrenar, pues las 4 horas y media diarias que te tocan, pues vamos a hacer 2 horas solo, pero que tengas la capacidad de centrarte en aquello que estás haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, ese es un patrón que nos encontramos bastante. O sea, un poquito la falta de, o la falta de capacidad de poder organizarse.
porque al final son gente muy disciplinada, son gente que se entrega 100% en lo que está haciendo, ¿vale? Con autodisciplina, con capacidad de sacrificio, pero en determinados momentos, pues necesitan un poquito esa orientación de decir, oye, vamos a centrarnos, vamos a organizarnos de esta manera y vamos a intentar aprovechar el tiempo un poquito más. Que de hecho lo aprovechan, pero en determinados momentos les viene un poquito ese agobio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los patrones que nos encontramos bastante. En determinados momentos, pues la orientación para que tengan un poquito más de capacidad de organizarse, aunque bien no diría de organizarse, sino de centrarse y de enfocarse en lo que están haciendo. Yo creo que eso sería más descriptivo. Y luego, pues otro patrón que nos encontramos bastante es tener todo controlado. O sea, el deportista quiere tener todo controlado. Quiere saber cuándo es la competición de no sé dónde, quiere saber cuándo nos vamos a ir de concentración, quiere saber cuándo vamos a volver, quiere saber si va a ir en avión, si, o sea, le gusta tener todo controlado. Ese es otro de los patrones que no nos pasa con todos, pero que sí que nos encontramos bastante, esa necesidad de tener todo controlado. Y bueno, está claro que tiene su parte positiva, pero por lo menos desde mi perspectiva también tiene un poquito su parte menos positiva en cuanto al estrés y el cierto nivel de ansiedad que genera al deportista. Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones así o cuando nos hemos encontrado con deportistas que nos vienen con este patrón, también tratamos de explicarles que no puedes controlar todo. O sea, tú puedes controlar lo que está dependiendo de ti, ¿vale? Tú eres responsable de todo aquello que está cerca de ti y que puedes, digamos, actuar sobre él, pero no puedes, no hay ciertas variables que no puedes controlar. Tú no puedes controlar si llueve, tú no puedes controlar si un avión sale tarde 2 horas y ya nos retrasa y no podemos hacer un entrenamiento, tú no puedes controlar el ejemplo más claro es lo que ha pasado este año el año pasado con el tema de la pandemia. Tú no puedes controlar eso y nos ha trastocado toda la planificación de cara a Tokio. Y ahí sí que ha supuesto ciertos niveles de ansiedad y de estrés a varios deportistas. Entonces, son cosas que tú no puedes controlar. Y sí que es verdad que te trasladan, sí, sí, ya lo sé que no lo puedo controlar, pero no acaban de realmente creérselo ellos mismos, sino que en algún momento determinado pues sí que asumen esa idea de que no pueden controlar todo, pero es como que les dura poco y enseguida ya buscan o tienden a intentar otra vez ese control de todo. Entonces, en ese sentido sí que es pues un trabajo más de hormiguita, ¿no? De intentar ayudarles, de intentar comprenderlos, lo que te he dicho, pues sobre todo creo que es fundamental comprenderlos porque al final ellos están viviendo su vida en ese momento y tú tienes otra experiencia por la cual lo ves de otra manera, entonces intentar comprenderlos e intentar ayudarlos y darle herramientas para que vayan entendiendo que vamos a centrarnos en lo nuestro, vamos a centrarnos en todo aquello que nosotros podemos controlar, en todo aquello en lo cual nosotros podemos trabajar y a partir de ahí eh, dar nuestra máxima capacidad de aquello que nosotros podamos hacer y lo demás pues aceptarlo y adaptarnos lo mejor posible. Y una pregunta, porque todo esto que comentas, al final, ¿tú de dónde sacas esas herramientas para transmitirles a ellos? Es decir, porque no todo el mundo, esto no te viene a ti, tú cuando hiciste tu curso de entrenadores, ¿no? Tu formación de entrenador, pues eso, hasta cierto punto, porque más o menos conozco un poco de qué iba la temática, y luego está tu experiencia profesional, pero estas cosas no te las enseñan. O sea, no creo que todos los deportistas acudan al jefe de entrenadores a contarles a lo mejor, no sé, que estoy agobiado y les contesten de la misma manera. O que le diga a una deportista, es que hablo contigo y siento que nadie me juzga y siento que no me juzgan. O sea, esto, Daniel, ¿cómo va nutriéndose de cosas para que luego pueda volcarlo en esto, ¿no? En apoyar a los deportistas en este sentido, que no es el del deporte, el del entrenamiento en sí? Pues mira, todo esto o mi punto de inflexión en todo esto empieza
en el 2016, cuando, cuando ya sabemos que vamos a ir a los Juegos Olímpicos de Río, ¿vale? Pues bueno, me nombran jefe de expedición y como responsable de la expedición nos invitan dentro del Comité Olímpico dentro del Comité Olímpico Español, perdón, nos invitan a una sesión de coaching con Imanol Ibarrondo, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo la verdad que dijo, oye, era la primera vez que yo iba a ir a unos Juegos Olímpicos y, o sea, todo lo que te dicen ve aquí, ve allí, pues evidentemente tú vas el primero, ¿no? Y oye, me planto en Madrid perfectamente y lo hacemos, ¿no? Y llegamos allí a la sede del Comité Olímpico Español, estaba Imanol Ibarrondo, ¿vale? Con otros miembros de diferentes federaciones, me acuerdo de uno de boxeo, de natación, de hípica, y bueno, y allí nos hacen una pequeña sesión de coaching, ¿no? Y claro, claro lo que me marca fue cuando estamos allí, hacemos diferentes temáticas y nos dice Imanol, bueno, ahora tenéis que responder a dos preguntas, ¿no? Una pregunta sería pues que destaquéis cuáles son los puntos fuertes de vuestra personalidad, cuáles consideráis que son aquellos aspectos de vuestra personalidad que os potencian, que son positivos. Y por otro lado, tenéis que destacar cuáles son los aspectos negativos de vuestra personalidad y que consideráis que, pues, que os restan, ¿no? Más que os suman. Y oye, pues fue curioso, ¿no? Me da un poquito de risa el tema, pero en el tema, en los aspectos positivos, pues yo enseguida puse disciplina, responsabilidad, eh, honestidad, todo lo que asociado al remo, ¿no? Y cuando voy a poner los puntos negativos, pues me quedo en blanco. Mm. Y me quedo en blanco y digo, oye, ¿y qué pongo yo aquí? Porque bueno, vamos, no creo que sea yo aquí don perfecto, sino tengo que tener algún punto, digamos, de mi personalidad que, que me reste, ¿no? Más que me sume. Y ese fue mi gran punto de inflexión respecto al camino, digamos, de decir, oye, pues yo aquí creo que tengo que hacer un trabajo de realmente empezar a conocerme un poquito más, ¿no? Me acuerdo que, bueno, eso ya, como te he dicho, pues fue en el 2016. Ese verano nos juntamos en Guardamar, por si no te acuerdas. Sí, sí. Ese verano nos juntamos en Guardamar, empiezo a comentarte todo y a partir de ahí, pues bueno, me recomiendas ciertas cosillas y una visita a Manuel, me acuerdo al numerólogo y digo, bueno, pues aquí que voy a ir, no voy a ir. Pero bueno, la verdad que confiaba en ti y sigo confiando y me lancé, ¿no? Y oye, pues a partir de ahí hice la sesión con Manuel y ya me dijo cosas bueno, que también decía, bueno, yo incluso había un momento que me decía, joder, este tío yo creo que me ha sacado información, me ha ido preguntando cosas y en base a las respuestas me ha ido diciendo cosas, ¿no? Como Porque que me te decía cosas, manipulaba. Sí. ¿sabes? Me decía cosas y dije, joder, es que lo está clavando. Entonces, bueno, me acuerdo que hablaba de la energía masculina, de la energía femenina. Entonces, todo me fue cuadrando, ¿no? Y ahí sí que empecé a ser consciente y a darme cuenta de esos ciertos puntos débiles que tenía, ¿no? Pues que no sabía poner límites, me costaba mucho decir que no. Y bueno, fue algo que que me ayudó y me gustó bastante, ¿no? A partir de ahí, pues otro punto importante en esta carrera hacia el autoconocimiento y al desarrollo personal fue a finales del 2016, cuando tengo un herpes zóster en la pierna, ¿vale? Y bueno, llega a mis manos, creo que me lo mandaste tú también, si no recuerdo mal, un artículo de Enrique Corbera, ¿vale? De la bioneuroemoción, y a Sí. partir de ahí pues empiezo a darle vueltas, veo alguna charla de Rick Corbera, me empieza, me empieza a cuadrar, a tener a encontrarle un cierto sentido, y bueno, cuando me sale lo del El el herpes. herpes zóster en la pierna, digo, oye, pues me voy a hacer una sesión. Me voy a hacer una sesión porque había visto cosas de las charlas que él había dicho que me cuadraban, ¿no? Y fui a hacer una sesión a Barcelona, es un pueblo de Barcelona, pero ahora no me acuerdo el nombre. Y también, pues bueno, fue una sesión muy impactante a nivel personal para mí, ¿vale?
pero que también supuso pues, un antes y un después en el sentido de que me fueron cuadrando muchas cosas. Entonces, pues durante el 2017, 2018, pues yo fui leyendo, hablábamos bastante, pues hablábamos también de cosas que me hacían de reflexionar, iba leyendo libros, iba viendo cosas por internet, por YouTube hay bastantes cosas de vídeos. A nivel de deportivo ya empezaba también a encontrarle el sentido de esta parte, ¿no? De autoconocimiento y de desarrollo personal, y en este caso pues con Xavi González, el compañero de la Federación Catalana y de la Federación Española, vimos que este era un componente muy importante. Incluso él veía antes que yo que era muy importante, y a través de esa posibilidad de aplicarlo en el deporte y de esa formación que poco a poco iba haciendo, pues creo que fui dándome cuenta y desarrollando un poquito, pues a lo mejor esas herramientas o esa capacidad de poder hablar con los deportistas. Entonces, a partir de ahí, pues fue un poco autodidacta, por decirlo de algún modo, que iba leyendo, iba viendo vídeos, hasta que llegó a mis manos, no sé cómo, pues lo típico, viendo vídeos, no sé si me lo dijiste tú, tampoco me acuerdo. Voy a ser yo todo, ¿no? Un vídeo de Borja Vilaseca, ¿vale? Y empecé pues a ver vídeos de él, a leer el libro del enagrama, que en este caso sí que me lo dijiste tú, al leerme el libro del enagrama, y empezó todo esto y empezó el tema de la pandemia. Esto ya pues, estamos hablando que fue el El mayo marzo, 2019, claro, 20. marzo del 2020. Mm. Entonces, con el tema de la pandemia, pues tuvieron que suspender los másters que hacía el Instituto de Borja Vilaseca, ¿vale? Y aprovechando la situación, pues sacaron un máster online. Entonces, pues la verdad que en ese formato no lo dudé, y cuando lo vi dije, bueno, esto lo voy a hacer yo. Era una situación en la que estábamos pues confinados y, bueno, tenía más tiempo, aparte de gestionar a las tres nenas, que se hizo durillo, pero bueno, tenía más tiempo, y en mayo del 2019, no, en mayo del 2020 empecé el máster de Borja Vilaseca, que luego pasó a ser el Instituto Cuestiona, Es un ¿vale? máster de coaching, ¿no? Bueno, ¿O qué es? ellos lo denominan desarrollo personal Ah, y liderazgo. vale. ¿Vale? Tienen otro programa de coaching, Mm. pero lo llaman desarrollo personal y liderazgo, pero sí que es verdad que dentro del propio máster ellos te hacen sesiones de acompañamiento, sesiones de coaching. De eso, de hecho, una vez hecho el máster, yo empecé sesiones individuales con un coach, que bueno, que es que creo que es positivo, ¿no? Todo lo que me está aportando y todo lo que me está ayudando. Y a partir de ahí, pues bueno, hice el máster, y poco a poco pues he seguido leyendo, he seguido viendo vídeos, y poquito a poco pues bueno, sigo intentando formarme e intentar encontrar herramientas que me ayuden no solo a mí mismo a autoconocerme más, sino también a luego poder ayudar a los deportistas. O sea, que a partir de una experiencia personal de falta de información de uno mismo, eh, tú te metes en ese camino de alguna manera de conocerte, te das cuenta de las lagunas que todavía tienes de tu personalidad, de que no sabes hasta qué punto, por ejemplo, en tu caso, cuáles eran tus lados negativos o que cojeaban. Y de ahí, bueno, empiezas un camino y, bueno, nos has contado mucho. El tema es, a ver, yo cuando empiezo esto del podcast, hay una parte de mí que dice, yo que, bueno, tú lo sabes porque al final lo has dicho, que hay muchas cosas que las hemos comentado, que nos hemos pasado información. Para mí el autoconocimiento todavía tiene una lacra, ¿no? De gente que piensa que son cosas como de, no sé, así como demasiado espirituales, ¿no? Como que no tienen fundamento, la pseudociencia, y yo no te digo que no haya cosas del autoconocimiento que sean más de ese estilo, ¿no?
Pero por otro lado, o sea, lo que yo quiero hablar, una de las finalidades del podcast es hablar de que al final el autoconocimiento está en muchísimas prácticas de tu día a día y que, por ejemplo, una persona como tú, pues economista y aparte entrenador de deportistas de élite, que esté recurriendo a este tipo de herramientas para intentar sacar lo mejor de los deportistas y lo mejor de sí mismo, o sea, de sí y de los deportistas, pues a mí me parecen ejemplos que es lo que también quiero dejar en manifiesto y quitar un poco ese, pues esa, no sé, pues como lo de los libros de autoayuda. Está claro que aquí hay de todos los colores, habrá mejores y peores, pero no creo que nunca sea un error perder el tiempo o invertir el tiempo en conocerse a uno mismo, ¿no? Y me parece que es lo fundamental. O sea, para mí, cada vez que me conozco más, lidio conmigo mejor. O sea, con mi manera de ser, sé dónde meto la pata, sé dónde me voy a caer o dónde me puedo caer y me puedo recomponer mucho más rápido. Y, igual que lo sé de mí, lo puedo estar sabiendo de los demás, porque también me fijo en otras cosas, ¿no? En esto de cuando ya abres los ojos y te das cuenta de, por ejemplo, lo que has dicho tú, el momento presente, ¿no? Estoy convencida de que tú ya se lo expresas a tus deportistas porque ya te lo has dicho a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, me alegro que hayas sacado el tema y que lo hayas expuesto así porque me venía el caso a reafirmarme en mi labor, de alguna manera, de esto. La pregunta es, por ejemplo, para ti, o sea, cuando te viene, o sea, los deportistas que vienen con estas situaciones, o sea, tú les ayudas ya ahora además, aparte de con tus conocimientos de entrenador, con tus conocimientos ya de desarrollo personal y todo eso, ¿no? Tú, ¿cuáles dirías que son las claves para sacar el máximo rendimiento de un deportista a día de hoy? Yo creo que la palabra, digamos, es muy general, yo creo que es autoconocerse, ¿vale? Lo tengo clarísimo, ¿no? Yo, mira, te puedo contar que los últimos meses, pues bueno, varios deportistas, pues, me han pedido ayuda en ese sentido, ¿no? Oye, pues Dani, me gustaría hablar contigo con una cierta frecuencia, pues bueno, por lo que sea, ¿no? Por lo que te he comentado antes, ¿no? Llegas, conectas con una persona, sientes que le estás transmitiendo algo y algunos deportistas, pues, te han pedido eso, ¿no? Entonces dije, bueno, vale, encantado porque es algo que me gusta, pero también por otro lado decía, bueno, voy a tener que hacer algo que tenga una cierta lógica o que pueda generar, digamos, como una especie de, de patrón para yo trasladarle a este deportista que viene a ayudarme, ¿no? Entonces yo empecé, digamos, escribiéndome una serie de preguntas, porque creo que cuando una persona te está pidiendo ayuda, porque al final la clave es que una persona te pide ayuda, porque si no, realmente creo que esta parte es difícil de poder hacerla, pero cuando un deportista ya te está diciendo, oye, Dani, quiero charlar contigo, quiero que me ayudes, yo planteándome cómo podía empezar con esto, dije, oye, pues creo que lo fundamental es que el propio deportista pueda responderse unas preguntas. Igual que yo en su momento no sabía cuáles eran mis puntos débiles, pues oye, voy a hacer una serie de preguntas para que el deportista realmente pueda empezar a autoconocerse. Entonces yo creo que la fase fundamental es autoconocerse. Entonces tú puedes luego buscar las preguntas que tú quieras, ¿no? Yo con las dos primeras que me gusta empezar es ¿por qué has venido a hablar conmigo y para qué has venido a hablar conmigo? Para realmente asentar cuáles son esos cimientos o cuáles son esos motivos por los cuales tú quieres iniciar este proceso. Porque ya te digo, creo que es lo más importante es creo que es que ellos vengan sin ningún tipo de obligación, vengan Voluntarios. porque lo sientan. Entonces, con esas dos preguntas empiezo y a partir de ahí, pues sí que voy a las que me hicieron a mí, ¿no? Puntos fuertes, puntos débiles y un poquito ver que lleguen a cuestionarse ellos mismos, a autoconocerse y que vean cómo van reaccionando ante los diferentes estímulos que nos da el día a día.
Y tú, en ese sentido, Dani, ¿cómo ves tus siguientes pasos profesionales? O sea, porque veo que pues que te tira mucho, ¿no? Al final, lo que has comentado ahora, te estás dando cuenta de que te llena a lo mejor mucho más o te está dando, o sea, te está sorprendiendo que efectivamente pues te gusta y es agradable y te sientes bien cuando interactúas de esta manera con los deportistas. Entonces, ¿tienes algo en mente o simplemente quieres seguir Pues, investigando estas ramas? de hecho, las sesiones que estoy haciendo ahora o las sesiones que estoy recibiendo ahora de coaching con Guillermo Amor, que es también un profesor del máster, que hago una cada mes, cada 3 semanas, están precisamente enfocadas en eso, ¿vale? En el sentido de poder tener una orientación y una ayuda para decidir qué voy a hacer con mi vida. ¿Vale? Entonces, porque sí que es verdad que ahora para mí se acaba un ciclo, pues con los Juegos de Tokio, pues se acabará mi contrato con la Federación Española. Aparte, hay también elecciones, por tanto, habrá presidencia nueva, aunque sea la misma, pero es presidencia nueva y se acaba mi contrato. Tengo el trabajo con la Federación Catalana de Remo, tengo esta vertiente del autoconocimiento y del desarrollo personal que también me gusta. Entonces, pues bueno, tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión y tengo que valorar muchas cosas es de hecho lo que estoy haciendo con Guillermo Amor, ¿no? Y una de las preguntas que últimamente me estoy haciendo, ¿no? O una de las frases que me gusta es también llegar a decidir cuál es el estilo de vida que quiero seguir. O sea, cuál quiero que sea mi día a día, ¿vale? Con el remo viajo mucho, estoy menos tiempo en casa con la familia. Con el remo tengo una serie de experiencias tratando o hablando con deportistas de lo que te he comentado, ¿no? Cuando vienen a pedirte ayuda, tengo otra serie de experiencias. A nivel de coordinación, ¿sabes? Lo que es coordinar con los entrenadores, lo que es coordinar con miembros de las juntas directivas para organizar el remo, para hacer esta regata. También tengo otras experiencias y también tengo otras satisfacciones. Entonces es intentar ordenar un poquito todo, ¿vale? Para poder tomar una decisión lo más valorada posible y teniendo, digamos, las diferentes alternativas claras. O sea, qué es lo que me va a dar una cosa, qué es lo que me va a dar otra, e intentar, pues, en ese sentido, poder valorar las diferentes posibilidades que tengo, poder valorarlas bien y tomar una decisión. Entonces, pues sí que es verdad que el autoconocimiento y el desarrollo personal es una de las posibilidades bueno, y el remo, que al final es un aspecto que me ha acompañado pues, prácticamente toda mi vida, desde los 13 años, es otra de las posibilidades. Entonces, pues a ver qué decisión acabo tomando. Porque ¿dónde crees tú que aportas más a nivel profesional? A día de hoy, Eh, me refiero. mm, claro, yo a día de hoy, por las funciones que tengo, eh, no puedo no estoy todo el día con el deportista. O sea, eh, yo voy a ser uno de los entrenadores que vaya a Tokio, perdón, con una de las embarcaciones del equipo nacional, pero sí que es verdad que yo no estoy 100% todos los entrenamientos con ellos, porque tengo otras funciones, tengo otras responsabilidades. Entonces, eh, soy consciente de que transmito a los remeros, porque oye, el remero en determinados momentos te lo dice, ¿no? Y dices, no, no, es que he conseguido ver esto. Tú ya creo que también he aprendido un poco a leer el lenguaje corporal de las personas y por tanto también tienes un poquito de feedback en ese sentido. Entonces, yo creo que como entrenador tengo la capacidad de transmitir, evidentemente cosas a mejorar como todos tengo, ¿vale? Porque al final solo me enfoco en una perspectiva y hay otras cosas que no veo, entonces viene otro compañero y dice, ostras, pues yo he visto esto, por tanto sí que es verdad que tengo capacidad de transmitir, pero también tengo capacidad de mejora y de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que como entrenador, desde el punto de vista del rendimiento, aporto, ¿vale? Eh,
hago la planificación de entrenamientos y de la temporada y a nivel de los años previos, pues he conseguido mi experiencia, ¿vale? Que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero está claro que es mi experiencia y bueno, los deportistas tienen la sensación y también te la transmiten que llegan a las competiciones con buena preparación, con buena posibilidad para dar su rendimiento, ¿no? Por tanto, creo que desde la perspectiva de entrenador, pues aporto. Creo que desde la perspectiva organizativa también aporto, porque aparte me gusta, ¿no? Me gusta hacer las reuniones con los diferentes comités de la federación que tenemos, ¿no? En este caso más a nivel de Federación Catalana, pues tenemos el comité de Banco Móvil, el de Banco Fijo, luego en la Federación Española tenemos la comisión de seguimiento y son situaciones en las que hacemos reuniones con la gente y, oye, yo al final lo que hago es trasladar mi opinión y trasladar mi experiencia, pero sí que es verdad que también tengo la sensación que aportando mi experiencia, pues conseguimos que las cosas vayan saliendo y por lo menos que tengamos ese espíritu de mejora y de seguir avanzando. Por tanto, también creo que en esa parcela disfruto y tengo capacidad de aportar cosas. Y en el tema del desarrollo personal, pues también tengo la sensación de que aporto y de que puedo ayudar a la gente, pues inspirándoles un poco y impulsándoles a que, oye, que se puede mejorar y se pueden conseguir las cosas, puedes desarrollar tus capacidades al máximo y puedes conseguir tus objetivos. Entonces, realmente, Ana, me siento capaz de aportar en las parcelas en las que estoy actualmente. Mm, no quiero que suene mal, pero me siento capaz de aportar, ¿vale? Con margen de mejora, está claro que hay margen de mejora, pero tengo la sensación de que sí que tengo esa posibilidad de aportar. Pero también te tengo que decir, por otro lado, que tanto la Federación Catalana está creciendo, la Federación Española está creciendo, mi interés por el autoconocimiento y desarrollo personal está creciendo, por tanto, las tres parcelas en las que estoy ahora está creciendo y estos últimos 3, 4, 5 meses también he detectado lagunas que bien o no llego a todo o que bien hay cosas que dejan también de atraerme un poquillo, ¿vale? Ya. Mm. Entonces me siento con esa capacidad de aportar, he detectado lagunas y cosas que creo que hay que cambiar, entonces también son cosas que estoy trabajando para poder tomar esa decisión que te comentaba antes. Sí, hay veces que las cosas se dan como orgánicamente, que incluso no te vas dando cuenta, ¿no? Y se van reorientando. Simplemente tienes que como que darles el tiempo también, ¿no? Y bueno, ya saldrá lo que saldrá, ya, ya nos contarás. Y una cosa ya para acabar, Dani. Bueno, ya tú me conoces que a mí me gusta mucho todo el tema este de los valores, los hábitos, las rutinas, de vivir un poco en coherencia. Mira, una cosa que has dicho tú antes, tú has dicho, me gustaría encontrar el tipo de vida que quiero llevar, ¿no? O sea, qué tipo de vida, qué estilo de vida me gustaría llevar. Y yo es algo que bueno, pues por mi manera de ser, pues me lo he planteado desde siempre, qué tipo de vida quiero llevar yo, ¿no? Y, y a día de hoy, por ejemplo, el tipo de vida que estoy llevando hoy en día, pues de repente hay veces que digo, jolines, pues he conseguido llegar a esto porque antes he tomado aquellas decisiones que, bueno, que estaban tomadas pues en coherencia con mis valores, que a lo mejor eran decisiones que, no sé, que en frío o dichas en fuera de contexto pueden parecer de, madre mía, estás loca, o sea, no deberías haber decidido eso, pero que a la larga, al final, lo que me ha demostrado el tiempo es que como las tomé totalmente con conocimiento de causa y sabiendo que iban en buena dirección con lo que yo siento, pienso y quiero, pues al final me han dado frutos positivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dani, ¿cuáles son tus valores y qué tipo de hábitos y rutinas tienes implantados en tu día a día para vivir en coherencia? O hasta qué punto a Dani le gusta vivir en coherencia con sus valores, porque hay gente que oye, que no le mola, no lo sé. A ver, el tema de los valores yo también le doy bastante importancia, pero sí que es verdad que también noto que los valores
también van cambiando, ¿no? Tienes unos valores a lo mejor predominaban más cuando tenía 25 años y ahora predominan más otros, ¿no? Creo que la clave, lo has dicho tú, que es vivir en coherencia con esos valores y está claro que hay veces que te das cuenta que no lo estás haciendo, ¿no? Y entonces es cuando te generas, digamos, ese propio estrés interno y esa sensación de malestar. Entonces, la clave, yo también estoy de acuerdo contigo, que es ser capaz de autoconocerte a nivel de valores, que creo que eso sería otra parte del autoconocimiento personal. Y, oye, una vez tú tengas claro cuáles son esos valores, pues intentar diseñar ese estilo de vida. Entonces, actualmente los valores que creo que más importancia le doy yo, creo que la coherencia sería uno de ellos, que ya lo hemos dicho, la lealtad. O sea, me gusta mucho decir cuando alguien me dice, bueno, te voy a contar una cosa, pero no se lo digas a nadie. Que oye, hay mucha gente que aparte sé que se lo van a decir a otras personas, pero bueno, yo sé que me lo están diciendo a mí. Oye, a mí si una persona me dice, no se lo digas a nadie, no se lo digo, ¿vale? ¿Lo he cumplido siempre? No, evidentemente no, ¿vale? Pero es uno de mis valores que me gusta cumplir, ¿no? La lealtad. Me acuerdo que una vez una, una de las nenas me lo dijo, dice, papá, te voy a decir una cosa, pero no se lo digas a la mamá. ¿Vale? Y le dije, bueno, Emma, vale, yo tranquilo que no se le diré, pues cosas de chiquillo, de niños, ¿no? Y me acuerdo que se lo decía a Emma, ¿no? Le digo, mira, para papá es muy importante esto y si te dice que no se lo dice, no se lo va a decir, ¿vale? Por tanto, una es la lealtad, que yo la entiendo de esa manera, ¿vale? El que si una persona te está transmitiendo una cosa y te está confiando una cosa, pues ser leal a él y no decírsela a los demás, ¿no? Y también considero que si estás trabajando pues, con un grupo de entrenadores, pues ser leal a todo el equipo, ¿no? Intentar que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Por tanto, te he dicho la coherencia, la lealtad, la honestidad. Intento ser una persona, intento ser una persona honesta en el sentido de intentar ayudar a las personas en la medida que puedo, ¿vale? Incluso creo que eso en exceso me ha llevado alguna vez a olvidarme un poquito de mí y centrarme en algunos aspectos sobre otras personas, pero bueno, me gusta ser eh, honesto y amable, ¿vale? Y luego uno de los que se está incorporando últimamente es el valor de la libertad, Mm. en el sentido de realmente poder decidir y hacer lo que quieres. Y va en relación a lo que te he dicho antes del estilo de vida que quiero llevar, ¿no? O sea, yo prácticamente desde que he asumido las responsabilidades en la Federación Española y en la Federación Catalana, como yo digo, soy mi propio jefe, ¿vale? Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Pero soy mi propio jefe y pues me permite, por ejemplo, estar haciendo la entrevista contigo en estos momentos sin haber tenido que avisarle a nadie, ¿vale? Me permite un día llevar a mis hijas al médico, ¿vale? Por tanto, me da una cierta libertad que, ostras, yo la agradezco y me gusta bastante porque no estoy en determinados momentos sí, pero también sé que en determinados momentos tengo que tener un cierto horario o cuando me voy una semana fuera, pues oye, estoy una semana fuera, ¿vale? Pero la libertad como valor también es algo que últimamente me está atrayendo bastante. ¿Y qué Y haces creo que tú? serían esos valores. ¿Y tienes alguna rutina o algunos hábitos que tú practiques regularmente para potenciar el vivir con esos valores o no? ¿Sabes? Pues sí que intento adquirirlos, ¿vale? Y lo voy trabajando. Pues me gusta, estoy bastante acostumbrado a madrugar, ¿vale? Sí que es verdad que cuando cambio de ambiente, pues ya me cambia un poquito la rutina, pero en un día a día mío aquí en Girona, en Bañolas, bueno, vivo en Malianta, pero bueno, más al lado de Bañolas, una rutina diaria mía, pues es levantarme sobre las 5, 5 y cuarto, ¿vale? Medito 15, 20 minutos, algunos días no lo hago, pero sí que lo suelo hacer. Luego
doy una vuelta con paseo a Delta, a mi perra, que también es algo que me gusta y que me da mucha sensación pues eso, de libertad, porque al final estás paseando y es ese ratillo que lo disfrutas. Sí que es verdad que en algunos momentos pues voy dándole muchas vueltas a la cabeza, pero llega un momento que me doy cuenta y otra vez intento disfrutar. Luego voy a trabajar, ¿vale? Normalmente entre las 6 y las 12 pues estoy trabajando, a las 12 voy a recoger a las niñas, como con ellas, luego las dejo otra vez en el cole y por la tarde de 4 a 7 también suelo estar trabajando hasta que vuelvo otra vez a casa. Entonces, verás que tampoco es que tenga muchas rutinas, digamos, adquiridas, ¿no? Te he dicho lo de la meditación, actualmente deporte es algo que quiero incorporar poco a poco, pero bueno, lo que te decía antes, ¿no? Si quiero vivir, digamos, en coherencia con uno de mis valores, que es la libertad, yo ahora decido estar más tiempo con mis hijas que dedicarlo a entrenar. Y podría sacar más tiempo a entrenar y podría sacar más tiempo a leer, pero sí que es verdad que yo ahora estoy dando más importancia a poder estar con ellas. Y si para ti es importante la familia, es coherente que pases más tiempo. O sea, que al final, no, cuando hablamos de rutinas y hábitos, tampoco me refiero a que nos demos duchas frías, caminemos descalzos por la calle o cosas así, sino que son elecciones que potencian nuestros valores. Pues, por ejemplo, para mí, que decidas lo que tú has dicho, pues la comida, hacerla con tus niñas y tú como valor también, o sea, has dicho al principio que eres una persona familiar, que te gusta estar con tus hijas, pues es coherente, ¿no? O sea, que tiene sentido, que al final son esas cosas, no los hábitos no tienen que ser, pues practico el pomodoro para estudiar, o, ¿sabes? O eso, o me doy duchas frías y entreno en ayunas y hago un no sé qué, y no siempre es eso, ¿no? O sea, también son cosas más sencillas, como pasear a Delta también, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, y lo que sí que también últimamente le voy dando pues más importancia al tema de la comida. Sí que es verdad que aquí en casa también lo solemos hacer y que sí que pues como hábito que estamos intentando coger es sí que darle un poquito más de importancia a la comida. Y como no hago tanto deporte, pues así me cuido un poquillo más. Claro, Pero claro. bueno, ahora nos hemos comprado Ter y yo un remorgómetro, entonces ahora Lo he visto. voy a tener que, bueno, no, quiero utilizarlo. Sí que quiero, la verdad que me llama, ¿eh? Quiero encontrar un ratillo, ya me organizaré y hacer algo de ergómetro y leer un poquito más también. Quiero encontrar un poquillo más de huecos, porque voy encontrando huecos pues antes de dormir por la noche y mira, una de las rutinas que no he dicho y siempre hago es la siesta de 20 minutos cada día. Entonces, antes de la siesta también me gusta leer un poquillo. Hombre, es que los madrugadores necesitamos siesta, porque yo también, yo hago una de 10 minutos casi todos los días, pero porque eso, despertarte a las 5 de la mañana supone que a mediodía estás, pues que necesitas a lo mejor un poco cerrar los ojos. Un break, un break. Un break, sí, sí. Pero al final, para mí también la palabra es respetarse a uno mismo lo que le sienta bien. O sea, lo que ve uno que le sienta bien, el respetar eso sin ni forzarse ni cuestionárselo, sino simplemente respetarlo y mantenerlo porque simplemente a ti te hace bien. Bueno, pues me parece que es un regalo, que no todo el mundo lo hace, ¿eh? O sea, me parece que hay gente que no se respeta a sí mismo y se fuerza a hacer cosas que, pues, que no le están viniendo bien y se desvirtúa y todo, ¿no? Con el tema este de rutinas, valores, hábitos y toda esta historia. Pues nada, Dani, no sé si quieres preguntar algo más. Hay una cosa, preguntar, no responder o decir, hay una cosa que se me ha quedado en el tintero que me gustaría comentarte. Es, por ejemplo, tú has comentado las típicas emociones que a los deportistas se le despiertan y has comentado dos, que es la sensación de no llegar, porque pues eso, hacen muchas cosas, y la otra era el control, esto de la máxima control. ¿Cuáles son las que se te despiertan a ti normalmente? ¿Con qué emociones lidias tú desagradables normalmente? Bueno, yo las que vivo personalmente yo es, digamos, la necesidad de reconocimiento en determinados momentos. Mm. El hecho de
de que, bueno, de que has hecho un trabajo, de que has invertido un tiempo en organizar una cosa, has invertido otro tiempo en hacer otra cosa. Y bueno, sí que es verdad que esa necesidad de que te reconozcan las cosas, aparte, en algunos momentos me ha generado un cierto estrés y una cierta sensación de no estar bien, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuál creo que es la clave? Es que, pues bueno, desde hace X tiempo, y no te creas que me di cuenta hace mucho, sino que más bien me di cuenta hace poco, desde el momento en el que me di cuenta, pues lo he aceptado y lo voy trabajando para intentar lidiar y para intentar, pues, llevar el día un poquito mejor. Sería la fundamental, vamos. Es que es alucinante porque todos tenemos este tipo de cosas. O sea, pues eso, tú eres capaz de detectar la de los deportistas por tu experiencia y luego lo bueno es que también sabes detectar las tuyas propias. Y a mí esto es lo que me parece, pues lo que me parece bonito y normal, ¿no? De decir, esto debería ser lo normal. Y hay gente que a veces les cuesta detectar, oye, cuáles son tus puntos flacos, porque al final tus puntos flacos son los que realmente tienes que poner ese extra de esfuerzo para darte cuenta, porque tus puntos buenos es como que van solos, ¿no? O van más fáciles. Son en esos otros en los que tú tienes que prestar mucha más atención y darte cuenta cuando tú no estás bien, si viene de ahí o uno de esos, porque tú has mencionado uno, yo de mí mencionaría como 7 o 8, y entonces es como chequear, vendrá de aquí, vendrá de aquí, vendrá de aquí. Pero bueno, en fin. Bueno, Dani, muchas gracias. No sé si quieres decir algo más. No, darte las gracias también a ti por haber pensado en mí para esta serie de entrevistas que estás haciendo y nada, muchas gracias. Pues nada, gracias a ti por darnos ese punto de vista de cómo lidiar con deportistas de élite, además de cómo tú lo vives, de cómo la vida te ha llevado a ti por este camino, de la importancia que tú le das también a todo esto del desarrollo personal y el autoconocimiento. Y nada, muchas gracias y nos vemos a la próxima semana, chicos. Hasta luego. Vale, hasta luego.